Comunidad, el día de hoy traemos una recopilación de relatos muy impactantes que nos han recomendado algunos de los suscriptores del canal y esperamos que sean de su total agrado. Recuerden que esto es meramente entretenimiento y con el afán de que todos ustedes pasen un momento agradable. Y bueno, sin más que decir, damos inicio con los relatos de esta semana. Mi nombre es Siniestro y estamos en Cuéntame tus miedos. Recuerden, apaguen la luz, pónganse cómodos, vayan por algo de tomar y disfruten de los siguientes relatos. Los dejo con Sombra. Antes de empezar, queremos mandar unos saludos que amablemente nos ha pedido Padra Medrano 7287. Saludos para Cadaveria y Nahuala. Saludos para Cadaveria y Nahuala y a todos nuestros amigos, colaboradores, suscriptores y seguidores. Muchas gracias por formar parte de esta maravillosa comunidad. Ahora sí, empecemos. El gato. Era una noche fría, cuando cerca de la ventana de Luis maullaba un gato. El chico se levantó rápido y en silencio. No quería que sus padres lo escucharan, porque planeaba meter al pobre animal en su habitación. Y así lo hizo. Después se las arregló para mantenerlo en secreto por varios días. Pronto, el animalito ganó confianza y se movía tranquilamente por la casa cuando no había nadie. Un par de días más, empezó a hacerle travesuras al padre de Luis. Se escondía por los rincones, rasguñaba las puertas cuando estaba solo y un día simplemente arañó toda su ropa. El señor entonces explotó al descubrir al animal. Quería matarlo y fue detrás de él. Luis suplicaba por la vida del pobre gato, pero solo se ganó el encierro. Cuando el señor estaba a punto de golpearle con un palo, los ojos del felino brillaron. Tomó forma humana e hizo una pregunta. ¿Matarme una vez no te basta? El cuerpo del padre de Luis tembló tanto que ni siquiera pudo seguir sujetando el palo. Había reconocido la voz perfectamente. Pertenecía a un compañero de parranda, al que había propinado un golpe de muerte durante una pelea. Apenas la figura salió de la sombra, pudo comprobarlo. Era el mismo, pero en forma de espectro, por quién sabe qué tratos truculentos. Había logrado volver a este mundo para obtener su venganza, pero él no quería dañarlo, no físicamente, solo quería hacerle saber que estaba cerca, que miraba cada uno de sus movimientos, que habitaba su casa y que se había convertido en el mejor amigo de su hijo. Lo torturaría día tras día, robaría su sueño por las noches, hasta que simplemente no pudiera más. Algunas personas dicen que después de la muerte se puede tomar el cuerpo de un animal para volver a este mundo. Por eso inquieta que a veces mi gato me mire de manera extraña y tenga un comportamiento que parece tan humano. Tal vez no sea ya mi gato y se trate de algo más. ¿Qué tan seguro podrías estar tú de que el tuyo sigue siendo un gato? Juegos peligrosos. Era costumbre de los 5 chicos reunirse en distintos puntos de la ciudad para realizar prácticas de espiritismo, solo por así llamarlo, pues del asunto sabían muy poco. Eran simples aficionados de lo paranormal, sin ningún conocimiento sólido de lo que estaban haciendo. En repetidas ocasiones habían intentado contactarse con seres del más allá, a través de métodos mencionados en internet o en libros comerciales de dudosa procedencia. Pero como era de esperarse, no habían obtenido resultados. Solo les servía para pasar el rato. En cierta ocasión, se reunieron en una solitaria propiedad en las afueras de la ciudad, de la cual se contaban horrores y se prohibía el paso. Al llegar, no vieron en el sitio nada imponente. Se trataba de una diminuta y derruida cabaña, la cual no tenía siquiera espacio para ventanas. Le faltaba la mitad del techo y mostraba rastros de daños por fuego.
Su primera impresión los dejó tan decepcionados que decidieron marcharse a un lugar más tétrico. Pero ya estaban allí, no sería un viaje en vano. Sacaron sus artefactos, una ouija casera, un par de velas negras, sangre de animales, etc. Pero nada de esto era necesario. El lugar por sí solo ya era bastante. Apenas los 5 chicos estuvieron dentro de la reducida cabaña, esta se iluminó por completo, debido a una nube de fuego que se posaba en el techo, la cual no era más que la ardiente mano de Satanás, que fue invocado por verdaderos practicantes del ocultismo en épocas pasadas. La promesa para él fue que las almas vendrían voluntariamente a sus dominios, donde podría fácilmente calcinar los cuerpos con sus llamas infernales y robarles la esencia, alimentándose de su miedo para llevar el resto al Averno, donde experimentarían el sufrimiento eterno. Finalmente, los 5 chicos encontraron lo que andaban buscando. Contactaron con lo sobrenatural, lo sintieron, formaron parte de ello y terminaron en sus dominios. Solo que olvidaron lo principal en el trato con el demonio, y es que él no está hecho para servir a nadie, mucho menos para ser incluido en sus juegos. Buscaban solamente pasar un rato divertido y terminaron siendo uno más de los lamentos que se escuchan desde el infierno. Un trago de agua. Es mediodía ya, y el sol está abrumador, con un calor que desmaya a cualquiera. Es el día de ir a la ciudad por algunos víveres. Preparé mi burrito y llevaré alguna garrafa de agua para el camino, que es largo. Me dicen que tenga cuidado, pues es la época de la revolución, y hay mucho desorden en algunos pueblos, y los caminos ahora no son muy seguros. Tomaré el camino de siempre, que es el más rápido y seguro. Tomo la vereda, que me conduce al viejo camino del cañón. Dicen que es muy antiguo, se rumora de muchas historias de fantasmas, que la verdad yo no creo en absoluto. Estando cerca del río, hago una parada para llenar alguna garrafa de agua. Estoy por acabar de llenar la garrafa de agua, cuando oigo unos pasos por detrás de mí. Buenos días, señor. Veo a un viejito parado junto a mí, a unos pasos. ¿Para dónde va?, me pregunta el viejito. Voy a la ciudad. ¿Quiere que lo lleve? Hay algo de espacio. El señor solo sonríe y dice: No, gracias. Solo quería pedirle un favor muy grande. Espero pueda ayudarme. Dígame, buen hombre. Con gusto lo ayudaré. El señor se inclina y con voz baja me dice: ¿Me regalarías un trago de agua de esa garrafa? Un poco confundido, le digo: Claro, tome la que usted quiera. El señor se empina la garrafa y toma de ella como si nunca en su vida hubiera tomado agua. Se ve que tenía mucha sed. Muchas gracias, dice el viejo. Si supiera la sed que tenía. Le digo: No se preocupe, el agua no se le niega a nadie, y menos comida. Aquí traigo un pedazo de pan. Espere. Bajo la mirada buscando en mi morral, y cuando vuelvo la vista hacia el viejito, ya no estaba. No supe a dónde había ido. Tal vez se tuvo que ir deprisa. Sigo mi camino, pensando a dónde fue ese señor. Llego a la ciudad y tomo mis víveres. Descanso un rato y regreso pronto para que no me agarre la noche. Está oscureciendo y estoy cerca del río de nuevo. Busco a mi alrededor para ver si veo al viejito. Para mi sorpresa, ahí está. Me acerco y el viejito sonríe y me dice: ¿Qué tal, joven? ¿Ya de regreso? Sí, sabes, me quitaste la sed que tenía, y pues hay que ser agradecidos. Por eso que te recompensaré. No es necesario, señor. Lo hice porque quise ayudarle. Mira, solo pon atención. Cuando llegues al pueblo, pregunta por Juanita. Le dices que vas de parte mía, que te dé un morral que tengo dentro del gallinero, que ahora será tuyo. ¿Y qué tiene ese morral? Ya verás cuando lo veas. El señor se despidió y caminó por la vereda,
y se perdió en la noche. Viejito loco. Pensé, seguí mi camino y llegué muy a tiempo a la cena. En la mañana siguiente, fui con el boticario del pueblo y le pregunté por esa mujer, solo por curiosidad. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que vivía ahí, cerca, y me dirigí a buscarla. Llegué y estaba sentada en una silla tranquilamente, aventando maíz a sus gallinas. «Buenos días, señora. ¿Usted es Juanita?» «Sí, señor. ¿Qué desea?» Le comienzo a contar todo sobre el viejito. Su calma cambió de repente al oír lo que yo le decía, y comenzó a llorar. «No puede ser. Usted me está hablando de mi padre, por las señas que usted me da, pero no es posible. Él murió hace 2 años en el camino del cañón. Murió de sed y hambre, pues cayó del caballo y no pudo levantarse, y ahí lo encontraron muerto». La señora entró llorando a su casa, y yo me quedé mudo. No sabía qué decir. Volteé a mi derecha y vi el gallinero. Entré y busqué el morral. Ahí estaba. Veo lo que contiene. Son monedas de plata. Ese era el premio por haberle dado de beber agua a un alma desolada. Fui y toqué la puerta a la señora y le dije: «Esto le pertenece», y me voy. A la fecha, sigo pensando que esas monedas no eran mías. Solo ayudé a un alma, y eso es lo que importa. Si iluminé su camino y ahora sí partió, no lo sé, pero de algo estoy seguro. Es mejor ayudar que ser ambicioso. El estacionamiento. Mi nombre es Rogelio. He trabajado como guardia de seguridad por más de 30 años. Si bien este trabajo es algo extenuante por las largas jornadas, la ventaja es de que, a diferencia de otros puestos de trabajo, que su sueldo muchas veces va en función de la empresa donde trabajen, con nosotros no funciona así. Es un sueldo fijo. Trabajes para una empresa muy grande o muy pequeña. Al final somos servicios externos que no nos paga directamente la empresa. Por eso, el sueldo es estable en ese sentido. Lo que sí ocurre es que según tu desempeño y antigüedad, incluso la edad, te pueden asignar a lugares más o menos complicados. Es decir, a los más jóvenes los ponen en seguridad de altos corporativos, de bancos, de lugares donde se manejan valores incluso, por la movilidad y desempeño físico que se requiere para esas posiciones. Pero a los viejos como a mí, ya nos dejan las tareas un poco más sencillas. Oficinas de empresas, algún centro de distribución ocasionalmente o cosas así, donde la demanda física no es tan exigente y donde no se manejan valores como para que debas estar alerta todo el tiempo. Esto que les contaré sucedió hace como 3 años. Yo estaba asignado como guardia de un corporativo de una cadena de supermercados. Mi trabajo básicamente consistía en dar acceso y salidas a visitantes, registrar vehículos externos y realizar rondines por todo el edificio cuando se acababa la jornada laboral. Cabe señalar que a mí casi siempre me asignaban los turnos de noche, de 7 de la noche a 7 de la mañana del siguiente día. Yo llevaba ya como 3 semanas en ese edificio trabajando. Me habían trasladado de otras oficinas y los compañeros que ya estaban ahí me recibieron muy bien. Éramos 3 para los turnos de la noche y por la mañana había 5. Durante nuestra jornada nocturna nos dividíamos las tareas. Uno iba a hacer rondines, otro se quedaba en la entrada principal y uno más en el cuarto de monitores donde se podía ver todo el circuito cerrado de las cámaras de seguridad. Por ahí de las 11 de la noche nos reunimos a cenar y luego como a las 4 de la madrugada a tomar un tentempié para aguantar hasta la salida y llegar a nuestras casas. En esos pequeños descansos los compañeros platicaban historias de fantasmas que son muy comunes en nosotros los guardias, principalmente que trabajamos de noche. Uno de ellos, de los que ya llevaba más tiempo trabajando en ese corporativo, nos contó que en el sótano 5 del estacionamiento, él ya había visto varias veces a una mujer que se le aparecía flotando y se iba por los largos pasillos del estacionamiento. Sin embargo, yo no soy muy creyente de esas cosas, a pesar de que mis hijos, esposa y demás familiares luego me cuentan cosas del estilo. A mí nunca me había pasado nada así, hasta que llegué ahí. Una de esas noches, como cualquier otra, yo llegué poco antes de las 7 p.m.
Acomodé mis cosas, metí mi cena a un pequeño refrigerador que teníamos y vi la bitácora del turno de la mañana por si había algunos pendientes que atender. Llegaron mis otros compañeros y nos dividimos las actividades. A mí me tocaban ahora los rondines. Los rondines los iniciábamos a la medianoche. Dábamos 2 o 3 durante toda la madrugada. Esa noche, después de cenar, poco antes de la medianoche me puse mi chamarra, tomé mi linterna que usábamos para los rondines y mi radio de comunicación. Empecé por la entrada principal, que es estacionamiento de proveedores, que estaba en la planta baja, algunos pasillos de las áreas administrativas, y luego me dispuse a bajar a los 5 niveles de estacionamientos que había. Esa noche no era como las otras. Sentí algo extraño en mí. Como les dije, yo no era ningún creyente de eso de fantasmas o algo así, pero sentía algo muy parecido al miedo. Así es que se puede describir así. No sé, algo indescriptible. Algo que me decía que esa noche no debía bajar a los estacionamientos. Sin embargo, tenía que hacerlo. Los nombraré como E1, E2 y así sucesivamente hasta el E5. El E1 fue el primero al que bajé, el más pequeño y más cercano a todo. Normalmente, ahí se estacionan gerentes y directores de la empresa, por la posición más cercana a las oficinas. Hay unos 50 cajones de estacionamiento y sus respectivas rampas para subir y bajar a diferentes niveles. Todos los estacionamientos, hasta planta baja, están conectados por escaleras y por 5 elevadores. En este primer estacionamiento no hubo ninguna novedad. Lo recorrí muy rápido y me seguí al E2, un poco más grande. Este nivel es donde se estacionan los jefes del corporativo. Hay unos 100 cajones y al igual que el anterior, sus rampas. Nada fuera de lo normal, pero algo sentía, más y más dentro de mí, como si algo me dijera que no siguiera abajo. Recorrí el E2 sin mayor novedad y seguí al E3. Aquí la iluminación ya no es tan buena como en los niveles anteriores, ya que se apagan varios interruptores y solo dejan una lámpara distanciada de otra para iluminar ciertos puntos. Prendí la linterna y empecé a recorrer. Lo primero que vi al bajar fue un gato, gris, esponjoso. Me miró con sus ojos realmente brillantes, como si 2 focos se iluminaran ante mí. Erizó sus pelos y maulló muy feo, de esos maullidos que se oyen como si un bebé estuviera llorando. Si bien no es algo paranormal, sí sentí que todos los vellos de mi espalda se erizaron por lo ocurrido. El gato se fue rápidamente y se perdió entre las sombras. No lo vi después. Mis compañeros me preguntaban por el radio si había alguna novedad, y yo les respondía que ninguna. Continuaba con mi recorrido. El E3, E4 y E5 son los estacionamientos más amplios. Para personal general, tienen alrededor de 150 cajones cada uno. Así que iba un poco más despacio, iluminando cada rincón con mi linterna en búsqueda de personas de la calle que luego se saltaban las rejas para pasar la noche ahí. Mi radio se empezó a volver loco. Entraba estática, ruido blanco. Pensé que se estaban cruzando las frecuencias con las de la policía o las ambulancias. Luego ocurre eso, pero no, solo eran ruidos. Se subía el volumen, se bajaba súbitamente, hasta que se silenció por completo. En ese momento, por la radio escuché una tenue voz, como de una niña pequeña que decía: «Ayúdame, por favor». Claramente lo escuché por el radio, pero preferí no darle importancia suponiendo que eran las frecuencias cruzadas. Avancé por el E3 hasta el fondo y sin mayor novedad bajé al E4 por las escaleras. Cuando empecé mi recorrido por el E4, todo iba normal. El radio estaba en completo silencio y yo seguía mi recorrido. La linterna empezó a parpadear como queriéndose apagar. La apagué y prendí de nuevo y con eso se resolvió todo. Funcionaba bien de nuevo, pero ahora de nuevo la radio empezaba con la estática, sonando y haciendo ruidos raros. Lo que me dejó frío en un momento fue cuando ahora por el radio escuché de nuevo esa voz como de niña pequeña, pero ahora riendo levemente, y al fondo se escuchaba como cuando alguien va bajando escaleras rápidamente. Las pisadas, el sonido continuo, algo así claramente pude escuchar. Pensé que alguien venía por las escaleras, tal vez uno de mis compañeros, así que giré la cabeza en dirección a las escaleras. Mantuve la mirada fija en ese punto como 30 segundos,
esperando ver salir por ahí algún compañero, pero no, nadie llegó. No hice más que dar la vuelta y continuar mi recorrido. El miedo cada vez se iba intensificando y esa sensación dentro de mí crecía y crecía. Esa sensación me pedía volver arriba. Llegué al final del estacionamiento y al otro extremo de las escaleras para bajar al último nivel, el E5. Bajé cuidadosamente y entré al nivel. Aquí me di cuenta que gran parte de los cajones estaban siendo usados como área de almacenamiento. Había cientos de maniquíes, cubiertos por plásticos transparentes y otros por mantas blancas. Una larga hilera de maniquíes se dejaba ver hasta el fondo. Tal vez no parezca nada aterrador esto, pero en realidad se veía muy siniestro. Imaginar esas estatuas de formas humanoides enfiladas una a una, inmóviles, en un largo pasillo de penumbra y con un silencio abrumador, crea un escenario perfecto para cualquier actividad paranormal. Empecé mi recorrido, alumbrando cada rincón con mi linterna. De nuevo el radio sonó, pero esta vez sí eran mis compañeros. Les dije que ya estaba en el E5 y sin novedades. Cuando terminé la comunicación con ellos, la radio de nuevo empezó a enloquecer. Ruido, mucho ruido empezó a salir del radio. Ruido que realmente era ensordecedor, así que decidí apagarlo. No iba a necesitarlo, al menos en ese momento. Hasta que regresara con mis compañeros lo iba a aprender. Seguí mi caminata pasando al lado de todos y cada uno de esos tétricos maniquíes. En mi cabeza se formaban situaciones de ¿qué haría si uno se empezara a mover? Nada lógico, pero la cabeza a veces nos juega ese tipo de bromas tan inoportunas. De un momento a otro, las luces del estacionamiento se empezaron a prender y apagar, de manera aleatoria, no en orden como lo hiciera por medio de los interruptores, sino que en formas caprichosas, unas se encendían y otras apagaban. Prendí la radio para comunicar esto a mis compañeros, pero no obtuve respuesta. Es como si no hubiera nadie al otro lado de la radio. Insistí una vez más, pero fue el mismo resultado, sin respuesta. Pasados unos minutos de este prende y apaga de luces, mi radio se activó de nuevo y escuché claramente de nuevo esa voz infantil. «Hola, papito, ¿vamos a jugar?» Y soltaba una pequeña risa después, muy tétrica. Después de oír esa pequeña risa infantil, el radio se silenció de nuevo. Las luces dejaron de encenderse y apagarse. Solo quedó prendida una, en el centro del estacionamiento. Apunté mi linterna ahí, pero no vi nada. No había nadie conmigo. Era algo muy extraño lo que estaba pasando. Estos estacionamientos están equipados con sensores de presencia en cada cajón, para una mejor vista de los lugares disponibles. Entonces, cuando haya un cajón ocupado por un carro, una luz pequeña en el techo se pone en rojo indicando que no está disponible. En los cajones vacíos tienen una luz verde indicando la disponibilidad. Esto está en todos los niveles. Después de ver que la lámpara del centro se quedó encendida, estos sensores de presencia se empezaron a activar, de igual manera, aleatoriamente. Primero uno, luego otro y otro, así dando saltos por todo el estacionamiento, como si algo se posicionara ahí rápidamente y luego pasara a otro lugar. Pero estaba solo. Eso no podía ocurrir. Era algo inexplicable, y yo ya estaba con el miedo a flor de piel. La luz del centro se apagó, dejando todo el estacionamiento en total obscuridad. Mi linterna era lo único que me daba luz ahora. Decidí no seguir más y regresar a los elevadores para subir rápido. Mientras iba caminando hacia los elevadores, escuché de nuevo esas pisadas como si alguien corriera presurosamente. Giré la cabeza para ver qué pasaba, pero no había nada. Iluminé con mi linterna cada rincón y cuando pasé los maniquíes, alcancé a ver una silueta de una niña que se escondía tras ellos. O al menos eso me pareció a mí. Una silueta pequeña de una niña, pensaba yo, porque pude distinguir la forma de una falda y unas pequeñas coletas. Y cuando llevé la luz de mi linterna a ella, se escondió tras los maniquíes. Pensé que quizás pudo ser un niño de la calle, que se metió al estacionamiento o algo así, y me acerqué a ver. Temeroso y con cautela me iba acercando, viendo todos y cada uno de los maniquíes, buscando a quien se escondió ahí. Mientras caminaba, mi linterna empezó a fallar, empezó a parpadear, como queriéndose apagar. En los pocos flashazos que daba alcancé a ver de nuevo esa silueta, y me acerqué más y le grité: «Oye, niña, sal de ahí, por favor».
Creo que ese fue mi grave error. Cuando terminé la frase, el radio se activó por sí solo y solo escuché: «Juega conmigo, papi». El radio se apagó después. Lo único que podía ver es cómo uno de esos maniquíes empezaba a moverse, como a caminar, moviendo sus piernas sin articulaciones. Se movía hacia mí. Los flashazos que daba mi linterna me dejaban verlo cada vez más y más cerca de mí. No pude más. El miedo me invadió completamente. Y como pude corrí a los elevadores, pulsando el botón muchas veces, tratando de que bajara y se abriera lo más rápido posible. No podía ver mucho, pero a lo lejos escuchaba cómo se arrastraban esas bolsas de plástico, lo que me hacía pensar que ese maniquí seguía avanzando hacia mí. Empecé a rezar lo primero que se me vino a la mente, y como si fuera un milagro, la puerta del elevador se abrió frente a mí, iluminando todo a mi alrededor. Me metí sin mirar atrás y pulsé muchas veces el botón de cierre. Cuando el elevador ya estaba cerrado, a la lejanía de nuevo escuché la pequeña voz: «Vuelve pronto para jugar». No tenía voz para contar esto. Sabía que mis compañeros no me iban a creer, o que incluso se iban a burlar de mí. Solo les dije que se fue la luz en el E5, y ellos me dijeron que sí vieron por el circuito cerrado que no había luz ahí. Se trataron de comunicar conmigo, pero no respondía. Pensaron que estaba arreglando los fusibles, y por eso no contestaba la radio. Les dije que no arreglé nada. Solo terminé mi recorrido y regresé. Ellos fueron después a ver qué pasaba con la luz, y lo arreglaron. Y regresaron como si nada hubiera pasado. No percibieron nada en ese E5, donde estaban los maniquíes y la niña. A la fecha no sé de qué se trató esta experiencia. Nunca se la había contado a nadie ajeno a mi familia. Mi esposa me dijo que quizás era un alma en pena que buscaba ayuda en mí, pero yo no tenía ninguna intención ya de volver a bajar en ese estacionamiento. Duré como 2 años más en ese corporativo hasta que me cambiaron, pero después de mi experiencia, nunca más visité el E5. Siempre me quedaba hasta el E4 y no bajaba más. Fue una experiencia realmente aterradora. Y bueno, familia, esperamos que estos relatos hayan sido de su total agrado. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Déjenos sus comentarios diciéndonos qué les parecieron los relatos y recuerden, si ustedes quieren ser los protagonistas de los siguientes relatos, no duden en escribirnos a cualquiera de nuestras plataformas, las cuales estaremos dejando en la descripción del canal. Y también no olviden seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok. Hasta aquí llega la transmisión del día de hoy. Sus amigos Hombre Siniestro les mandamos un saludo esperando que tengan una excelente y perturbadora noche. Hasta la próxima.